Ok, vamos a ver. El mensaje de esta noche se llama El caballo de Troya. Voy a presentar acá. Y básicamente se trata del caballo de Troya. Sin embargo, el caballo de Troya, yo venía un día de estos, iba de camino al trabajo y literalmente trato de tomar los tiempos en la autopista como tiempos de oración, tiempos de estar a solas con él. Y sentí que él me hablaba del caballo de Troya. De hecho, recuerdo que venía oyendo una prédica también y oraba y le pedía a Dios como consejo. Y recuerdo que una de tantas me vino a la mente esta imagen del caballo de Troya, en donde literalmente, para los que no conocen la historia, vamos a hablar un rapidito de eso. Los que han visto la película, obviamente, saben de qué se trata, o los que han conocido la historia, saben de qué se trata, ¿verdad? Y me puse a orar y a decirle, Señor, pero ¿en qué ángulo o cómo quieres que aborde yo este tema? Porque puede irse en varias direcciones. Y el Señor me puso un tema muy interesante para hoy con relación precisamente a en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar y de sentir. Cómo es o cómo puede llegar a funcionar en nuestra vida el que hayan caballos de Troya que entren en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, y que lejos de ser lo que aparentan ser, más bien son trampas del enemigo. Em, pero vamos a entrar en materia. Vamos a entrar de una vez en materia. Em, Definitivamente el caballo de Troya es un tema que a mí me gusta mucho porque encierra mucho misterio, pero también encierra mucha verdad, encierra mucha realidad actual, ¿verdad? Em, Algo que me encantó de esta foto cuando la encontré es precisamente el hecho de que si ustedes pueden ver la foto, para los que puedan, ¿verdad? Sí, tú que vienes manejando, tranquila, no te preocupes, ahí después podrás ver el video, pero en la foto básicamente vemos a un pueblo que se regocija alrededor de un caballo de madera, hecho de madera, y lo reciben como un regalo, como un reconocimiento, como un trofeo, como una conquista, como un logro, ¿verdad? Como algo muy positivo, como algo que es inspirador para ellos, como un símbolo de victoria. O sea, pueden ser muchas las formas en las que podemos ver el concepto y el contexto de cómo ellos perciben esto que es un caballo hecho de madera, ¿verdad? De hecho, si podemos ver en la foto, están danzando alrededor las mujeres y los hombres y hay inclusive palmas alrededor, ¿verdad? Lo cual es, en esas épocas, las palmas eran sinónimo de bienvenida, de victoria, de logro, era la forma en cómo se reconocían a los reyes, ¿verdad? También, y así le pasó a Jesús al entrar a Jerusalén. Entonces, podemos ver un ámbito de júbilo alrededor del caballo de Troya, ¿verdad? Em, Realmente la historia nos cuenta de que esta celebración antecede a su derrota, antecede a literalmente a su muerte. Y el Señor me decía que nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, hemos permitido que el enemigo nos dé caballos de Troya y los recibimos y los celebramos o nos sentimos a gusto, nos sentimos bien, pero en realidad luego viene la realidad, luego viene la verdad de lo que permitimos o de lo que incorporamos a nuestra forma de pensar, de sentir, de creer, de actuar, etcétera. Y verdaderamente estamos en una época en donde literalmente estamos luchando contra el engaño, ¿verdad? El engaño está por todos lados. La mentira se ha revestido de verdad, lo malo de bueno, lo bueno ahora se le llama malo. Cosas que la mayoría de nosotros crecimos con normalidad hoy por hoy.
ya no son normales, ya son anormales. Y verdaderamente hay una lucha de formas de pensar, lucha de ideologías, lucha de credos que nos están no solamente dividiendo como sociedad, sino que nos están alejando de Dios, están literalmente permeando en nuestra forma de pensar, de actuar, de ser, en nuestra identidad y literalmente están corrompiéndonos como sociedad. La moralidad cada día es menor, el odio, el amor por el yo, ¿verdad? Por el dinero, es cada día lo primordial, ¿verdad? Inclusive por encima de la familia, por encima de los seres amados, a veces priva el yo, ¿verdad? Y vemos cómo esto, lejos de irse eliminando, más bien está incrementándose y cada día haciéndose más evidente. Entonces, vamos a tocar este tema. Primeramente voy a hablar un poquito acerca de la historia del caballo de Troya o de la historia de Troya. Básicamente, el caballo de Troya es un episodio legendario de la guerra de Troya, en el que los griegos o aqueos idean un engaño para tomar la ciudad de Troya, que había resistido un asedio de 10 años. Literalmente, que un pueblo hubiese logrado estar ahí al pie del cañón, al pie de la guerra durante 10 años sin ser conquistados. Dave, yo me imagino que para los griegos se les acotaron las ideas y ellos dijeron, no, aquí hay que hacer algo. Y una idea ingeniosa fue la que les permitió, a través del uso de un engaño, verdaderamente traer abajo esos 10 años de éxito, ¿verdad? Vamos a ver. Tradicionalmente, el autor de la época se le atribuye, de la obra, perdón, se le atribuye a Homero, aunque el episodio del caballo como tal aparece más en el desarrollo de la Eneida de Virgilio en el siglo I antes de Cristo. Homero escribió la Ilíada alrededor del siglo, vamos a ver, 8 antes de Cristo, pero no incluye directamente el caballo, solo los eventos antes de su uso. La Eneida de Virgilio y otras fuentes posteriores, como el Quinto de Esmirna y otros autores griegos lo detallan. Básicamente tenemos al pueblo griego, ¿verdad? Los aqueos y micénicos contra los troyanos, que eran los habitantes de la ciudad de Troya en Asia Menor. El caballo era un símbolo, básicamente, ¿verdad? O lo que significaba el caballo en sí fue una idea, un concepto en la que los griegos simulan retirarse, dejando un enorme caballo de madera como una ofrenda, como un gesto de, ok, ustedes ganan, ¿verdad? No pudimos vencerlos y esto es un regalo, un reconocimiento de nuestra parte. Dentro del caballo se ocultaban soldados griegos liderados por Odiseo. Los troyanos lo introducen dentro de la ciudad como un trofeo, ¿verdad? Después de esa enorme celebración donde los hombres, las mujeres toman y literalmente, ¿verdad? Invierten todas sus fuerzas en una celebración. En la noche, los soldados griegos salen del caballo, abren las puertas de la ciudad de Troya y literalmente permiten que todo el ejército griego ingrese a Troya, lo que no habían logrado en 10 años, y destruyan a la ciudad. El resultado simbólico es el caballo representa el engaño militar más famoso de la historia, marcó el fin de Troya con su caída y su destrucción total, y se convirtió en un símbolo universal de la traición oculta detrás de un regalo o un regalo envenenado. Cuando yo estaba estudiando esto me hizo pensar inmediatamente en la mentira que Satanás le dio a Eva con el fruto, ¿verdad? Prohibido. Em, Obviamente nosotros popularmente se le dice la manzana, pero realmente no fue una manzana, fue un fruto que le dijo que verdaderamente no morirás, que verdaderamente el enemigo trató de engañarla, haciéndola ver los atributos de la fruta, ¿verdad? Y desmintiendo a Dios, ¿verdad? Literalmente fue un engaño. Y ella lo vio como algo bueno, lo recibió como algo positivo en lugar de obedecer a Dios en su orden de no comerás del fruto. Ni siquiera cuestionó a la serpiente, ¿verdad? Em, Literalmente cayó en la trampa, cayó en el engaño y hoy estamos aquí gracias a todo ese proceso de destrucción que el pecado ha traído sobre la humanidad.
quiero que vayamos a Mateo 24:4. Y si bien es cierto, está aquí, la pueden leer aquí en la pantalla. Hoy sí tengo las escrituras aquí, pero como gusten, Mateo 24:4, podemos empezar con esa. Vamos a ver. Ok, vamos a ver, dice Mateo Dale. 24:4, dice por acá, Jesús les contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe. Gracias, Juanca. Vean qué interesante, cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuáles van a ser las señales de tu venida? Más adelante el Señor empieza a hablar de terremotos, ¿verdad? De todos los cataclismos, digámoslo así, climáticos o geológicos que van a ocurrir y que han venido ocurriendo a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces realmente uno dice, terremotos siempre han ocurrido, ¿verdad? Inundaciones, maremotos, todo ese tipo de situaciones siempre se han dado en la historia. Entonces, ¿cuál es realmente el factor que hace que hoy sea diferente a todos los demás días de la historia, ¿verdad? Y lo que tenemos que entender es que cuando el Señor nos da su primera clave, la primera clave que nos da es que no los engañen. Ahora, en la normalidad de este mundo, el engaño es algo que es cotidiano. El engaño es que me pueden llamar por teléfono para ofrecerme algo, o que yo compre un carro y me dicen que está buenísimo y el carro estaba malísimo, ¿verdad? Y me engañaron, me estafaron. Hay muchos tipos de engaño, pero el Señor no está hablando de un engaño de ese tipo. El Señor está hablando de un engaño universal, un cambio de cultura, un cambio de mentalidad a nivel mundial, literalmente un giro de la sociedad que es tan evidente, que es tan claro, tan fuerte, que se nota que las cosas ya no son como antes. Y si bien es cierto, quizás los avances en las generaciones, probablemente las generaciones siempre anteriores dijeron, no, estas generaciones de ahora son una locura. No se refiere tanto a ese cambio generacional, se refiere a el distanciamiento de la verdad de Dios, el distanciamiento de la realidad espiritual. Y eso en un contexto global. El Señor dice, no dejen que nadie los engañe. Incluso llega a ser un ejemplo de decir, si hay alguien que dice, miren, es Jesús, no le crean. O sea, imagínense que alguien pueda llegar a hacerse pasar por Jesús. Y ya han pasado en los últimos 30, 40 años personas que han dicho, sí, miren, yo soy el Mesías. Recuerdo uno en Puerto Rico que dijo que él era el Mesías y que mandó a la gente a ponerse la marca de la bestia, más bien que se lo tatuaran y la gente se lo tatuaba, 666. Y ese señor le dio cáncer y se murió. Y ¿cómo se llama? Y Jesús nos decía, aunque vengan, incluso la palabra nos decía, aunque vengan ángeles con teorías o con doctrinas, que vengan con doctrinas de ángeles. Y hoy por hoy hay toda una doctrina espiritual alrededor de los ángeles. Entonces, cuando nosotros vemos las señales, no podemos verlas en un contexto individual, porque no funciona así. Tenemos que verlo en un contexto total, cómo todo se está conjuntando para mostrarnos un escenario distinto al que anteriormente teníamos. Y a mí me impresiona que dice, no dejen que nadie los engañe. Imagínense que usted y yo hoy vivimos en una sociedad en la que se le llama claramente a lo bueno malo y a lo malo bueno, en la que ya no se puede decir nada sin ofender a alguien. Entonces, la expresión de ser políticamente correcto priva a las personas de la comunicación, de la libre comunicación, de la libre expresión. Y por otro lado, también tenemos el tema de que todo es ofensible, todo esto, todo puede ser una ofensa, todo puede ser malo, ¿verdad? Y curiosamente, si nos vamos al otro lado, cuando nos vamos a los temas de la fe, usted puede hablar de Mahoma, usted puede hablar de ¿cómo se llama?, de Gandhi, usted puede hablar de cualquier líder religioso, de cualquier secta religiosa y no hay ningún problema, nadie se ofende, excepto cuando usted habla de Jesús. Jesús es la más grande ofensa para este mundo. El mundo resiste a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque Jesús es la verdad. Porque no hay otra opción. Pare de contar, Jesús es la única opción.
Y obviamente vivimos en un territorio enemigo que detesta la verdad. Entonces, vean cómo nosotros podemos irnos dando cuenta de que este mundo ya está engañado. Este mundo ya ha sido perseguido. Los cristianos están siendo perseguidos más que nunca en este mundo. Persecución a cristianos que no se da aquí en el oeste y por eso no los resentimos tanto, pero allá en Asia se da todos los días. El otro día escuché de unos 200 cristianos asesinados, iglesias saboteadas en el ámbito de la India. En la India los persiguen, en Pakistán los persiguen, y porque esos dos países están en constante conflicto. Corea del Norte, todos los países que tienen un ámbito de musulmán o de islámico, y no quiero hablar mal de ellos, porque ellos también son hermanos en el sentido de que son hijos de Abraham. Sin embargo, hasta que no vengan a Cristo, no van a tener el mismo corazón. Tienen un corazón completamente engañado, un corazón que les dice que el que no es musulmán o el que no es islámico, hay que matarlo. Y a ellos desde pequeños les enseñan esto. Vivimos en un mundo en donde la masculinidad ha sido satanizada. Si bien es cierto y sabemos que han existido enormes abusos de hombres contra mujeres y eso no se puede negar, en realidad la mayor cantidad de los abusos que existen de parte de los hombres son contra hombres, asesinatos. En realidad no es un tema de una guerra contra la mujer, como lo han querido vender. No es un tema de que el hombre es malo porque odia a la mujer y que entonces es el enemigo a vencer y que la mujer puede sola sin el hombre y que no, fuimos creados como complemento del uno del otro. Fuimos creados para trabajar en equipo, pero nos han querido vender desde hace unos años para acá que el hombre masculino es un problema, ¿verdad? Y nos han querido vender que el hombre, entre más femenino mejor, y nos han querido vender que la mujer tiene que ser fuerte, que tiene que ser casi masculina, ¿verdad? Empoderada, fuerte, y que el ser mamá es una debilidad de la mujer. Y después de ahí brincaron a que ya no se puede ni siquiera definir a la mujer, porque ahora si un hombre se siente mujer y se identifica como mujer, entonces hay que respetarle y hay que reconocerle como mujer, aunque genéticamente sea hombre. Y estábamos a un brinco. En algunos países sucedió, pero estábamos ya a un brinco. Yo le decía esto a mi esposa, acuérdese de mí. Se lo dije hace como 5 o 7 años. Acuérdese de mí. Van a tratar de normalizar la pedofilia. Dicho y hecho. Eso era lo único que faltaba. Y ya estaban empezando los síntomas. Ya estaban empezando las conversaciones, donde empiezan a cambiar las narrativas y pasa de ser un problema mental a un problema no, perdón, no a un problema, a un derecho. Tienen derecho a escoger. Mire, sus expresiones están a no adultos, pero a menores. Pero ellos tienen derecho a expresar su sexualidad de esa manera. Y literalmente todas las reglas de la moralidad, todas las reglas de este mundo están empezando a ser permeadas de maldad, de oscuridad, de confusión. ¿Qué es normalidad ahora? ¿Qué es normalidad? Usted sale a las calles y usted lo que ve son personas tan ensimismadas, tan preocupadas por su agenda, por su tiempo, por sus prioridades, que nadie tiene voluntad prácticamente de ayudar, de ser solidario, de ceder el campo en la autopista. Son pocas las personas que lo hacen. Tiene uno que casi que sacar medio cuerpo y suplicarle a la persona para que a regañadientes te dé campo. Vivimos en esta época como nunca antes. Estamos en una época en donde el engaño es lo normal. Y yo recuerdo que el Señor decía si mal no me equivoco, en Apocalipsis, donde dice, el Señor acortará el tiempo.
para que los elegidos no se pierdan. Porque va a haber tal nivel de engaño. Y yo he sentido en mi corazón que el Señor se ha estado llevando personas que aceptaron a Cristo, pero se los lleva. ¿Por qué? Porque si los deja aquí, pueden volverse a ser engañados. Son muy vulnerables y susceptibles y pueden volver a ser engañados. Pueden perder su salvación. Y yo siento de que estamos definitivamente en una época, yo no sé si ustedes lo ven de esta manera, pero yo el otro día, yo estaba analizando qué clase de sociedad tiene que existir durante la tribulación para que vean que sucedió un rapto, vean las manifestaciones de Dios y aún así no se arrepientan, aún así crean en que fueron los alienígenas, que fueron simplemente los que vinieron y nos secuestraron y sean, no lo quiero decir de una manera despectiva ni con insulto, pero que sean tan tontos para no ver lo que está realmente sucediendo y que no crean tanto en Dios que literalmente puedan creerle a cualquier persona que se pare detrás de un micrófono con un traje que esté diciéndoles, yo los voy a llevar a su salvación, yo los voy a salvar, yo los voy a proteger y le crean. Y yo trato con jóvenes hoy en día, yo trato con jóvenes y me sorprende ver la cantidad de jóvenes hoy en día, 18 a 20, 24 años, con psicólogo, con psiquiatra, con medicación para la ansiedad, para el temor, para el miedo. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y el Señor me decía, estamos en la época del engaño. Estamos en la época en donde todo lo que nosotros entendemos es cuestionado, todo lo que nosotros conocíamos es cuestionado. Y no solo cuestionado, es que el problema no es cuestionar, el cuestionar está bien. El tema es que es opacado por verdades falsas. ¿Y qué producen? ¿Qué fruto producen esas verdades falsas? Ansiedad, temor, angustia, enojo, frustración. O sea, no producen nada de lo que produce Dios en nuestro corazón. Quería abrir con esto, porque básicamente estamos hablando de un tema de un engaño. Quiero que vayamos al siguiente. Eh, Filmina, vamos a ver. A ver, vamos a ver en el Antiguo Testamento errores similares, ¿ok? Por ejemplo, vamos a Primera de Reyes 11:4. Adelante, Juanca. Sí. 11:4 dice, cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios, como lo había hecho David, su padre. Amén. Aquí hay dos puntos importantísimos. Número uno, uno hubiera pensado, bueno, ya Salomón en su alta edad debería ser un hombre más maduro, más sabio, porque la edad se supone que la experiencia nos debería ser más sabios, ¿no? Y Salomón, siendo el hombre más sabio de la humanidad, pues obviamente hubiésemos pensado de que él, lejos de más bien caer en errores, era más sabio como para tomar decisiones correctas. Pero, ¿qué fue lo que pasó en su vida? ¿Cuál fue el pecado de Salomón? Amó a muchas mujeres extranjeras que los llevaron a adorar a sus dioses y él se lo permitió. Él permitió que a través del amor a sus mujeres, otras religiones, otros dioses paganos ingresaran a Israel, ingresaran a su corazón. ¿Ven la similitud? Algo que parecía bueno, lo permitieron dentro con consecuencias. Dios se enojó con él y le advirtió que le quitaría el reino, pero por amor a su papá no lo haría en vida. Lo que me encanta de la escritura es esto. En lugar de ser completamente fiel a Dios, en lugar de estar, como dijo la versión que Juanca leyó,
En lugar de estar totalmente en el Señor, más bien se desvió su atención y permitió el engaño. Literalmente cayó en la trampa. ¿Ustedes creen que él se dio cuenta? ¿Ustedes creen que él sabía lo que estaba haciendo? Él simplemente pensó que lo que estaba haciendo era correcto, por amor. Y estamos hablando de una de las personas más sabias de la humanidad, ¿verdad? Ok, vamos ahora a Primera de Reyes 13:2. Adelante, Juanca. ¿Mm? Y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar, diciendo, altar, altar, el Señor ha dicho, de la dinastía de David nacerá un niño que se llamará Josías y que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios en lugares altos que sobre ti queman incienso y sobre ti quemarán huesos humanos. Mm, qué clase de profecía, ¿verdad? Qué clase de, de, de advertencia, ¿verdad? Vamos a ver. Jeroboam, ¿verdad? Eh, para evitar que su pueblo subiera a Jerusalén a adorar, literalmente, ¿qué hizo? Dos becerros de oro y los colocó en Betel y en Dan. Él mismo, para que no fueran hasta allá, les proveyó de otros dioses. Y un profeta de Dios, que es un mensajero de Dios, alguien que está constantemente orando y sintiendo del Señor, sintió ir a confrontarlo, prediciendo el juicio sobre su altar. Literalmente trajo destrucción a su pueblo, literalmente trajo destrucción a su pueblo. ¿Por qué? Porque él, creyendo que estaba haciendo una gracia, más bien cometió idolatría, otro engaño. Vamos ahora a Primera de Reyes 21:20. Adelante, Ligia. Dice así, ¿me has encontrado, enemigo mío? Le preguntó a Acab a Elías. Sí, sí, respondió Elías, sí mismo para hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Mm, Sí, le respondió Elías, te he encontrado porque te has vendido a ti mismo para hacer lo que es malo a los ojos del Señor. ¿Cuál fue el pecado de Acab? Se casó con Jezabel y sabemos que Jezabel hoy por hoy es reconocido como un espíritu de control, ¿verdad? Y gracias a eso, gracias a que él trajo ese espíritu al reino, trajo ese espíritu a Israel, terminó que engañándose a sí mismo y adorando a Baal. Y hemos hablado de Baal, ¿verdad? Promoviendo también la idolatría. ¿Cuál fue la advertencia y el castigo? Elías, el profeta, nuevamente, el profeta viene, el mensajero viene y lo confronta múltiples veces. Y Dios decretó la destrucción de su familia. Dios decretó la destrucción de su familia y sabemos que tanto Acab como eh, la misma Jezabel mueren muertes terribles. Pero eso es exactamente, de nuevo, Acab cometió ese error de traer el caballo de Troya de nuevo a Israel. Abrió las puertas para que la maldad entrara. Vamos ahora a Segunda de Crónicas 33, 12, 13. Adelante, Ligia. Dice así, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén.
Manasés era un rey de Judá. ¿Qué pecado cometió? Adoró al ejército de los cielos y construyó altares paganos, incluso dentro del templo. ¿Y a qué dioses paganos? Bueno, habían unos dioses paganos que se suponía venían de los cielos, como enviados de otros planetas, o de otros, ¿verdad? De otras dimensiones. Y él les construyó hasta altares. Cayó en idolatría nuevamente. Entonces, ¿cuál fue el castigo? Dios lo entregó al ejército asirio, luego se arrepintió y Dios lo restauró. A este le fue bien. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque vio su mal. Pero muchas personas no son capaces ni siquiera de ver su mal. Ahora, vámonos a 1 Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Wow, qué duro, porque literalmente, vean lo que el Señor dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, como la brujería, y como la terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. Iglesia, cuidémonos de ser tercos. Si vamos a ser tercos, que sea en la fe, en creerle a Cristo, en no escuchar para otros lugares, en no ver para otros lugares que no sea Jesús. Si voy a ser terco es porque yo creo en Dios y porque yo confío en Dios. Y a mí no me importa lo que la gente diga o lo que la gente piense, yo le creo a Dios. Ahí sí puedo hacer todo lo terco que yo quiera. Pero nosotros a veces no nos sentimos rebeldes, a veces no nos sentimos en rebeldía, pero ni siquiera le estamos preguntando a Dios, Señor, yo estoy siendo rebelde. Señor, ayúdame a verme como tú me estás viendo, como realmente soy, porque puede que en la de menos yo esté siendo rebelde, puede que en la de menos yo esté siendo terco en mi forma de pensar, en lo que estoy planeando hacer, en lo que quiero hacer, en lo que siento que debo hacer, y tal vez estoy ciego, tal vez no estoy viendo las cosas como debería verlas. Iglesia, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. No podemos pretender que sabemos lo que queremos y que entendemos las cosas desde nuestra perspectiva. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Vean que todas estas personas en el Antiguo Testamento creyeron que estaban haciendo lo correcto y lo que permitieron fue que el caballo de Troya entrara en sus ciudades, en sus corazones, en sus mentes y trajeron calamidad, trajeron maldición. Por algo la Biblia nos dice que el corazón es engañoso. No podemos creer en lo que pensamos, en lo que sentimos como correcto. Esto es lo que el mundo nos dice. El mundo te dice, ah, si lo sientes en el corazón está bien, haz lo que dicte tu corazón, sigue tus pensamientos, sigue tu corazón. El mundo quiere que usted haga lo que le da la gana, cuando la realidad es que Dios quiere que usted primero vaya donde Él, filtre sus pensamientos a través de Él, para que Él sea el que le diga a usted que sí, que no. Y como iglesia, tenemos que entender que si usted y yo actuamos separados de Dios, estamos en peligro. Póngale todas las firmas que le puedan caber a la hoja. Si usted y yo actuamos por nuestro intelecto, por nuestro sentir y nuestro pensar, estamos caminando a ciegas. Aunque entendamos palabra, aunque entendamos y creamos que entendemos qué es bueno y qué es malo. Eso no es lo que Dios quiere. Si Adán le hubiera dicho a Eva, no, un momentito, antes de comer nada, vamos a consultarle al Señor. ¿Ustedes creen que estaríamos como estamos? Pero él no hizo eso. Él permitió la influencia de Eva y sucumbió de la misma manera que Eva sucumbió con la serpiente cuando la serpiente cuestionó a Dios y la engañó haciéndola ver que la fruta se veía bien. Dios no te va a venir con una pistola a decirte, suicídate. Perdón, el enemigo. El enemigo no va a venir con una pistola a decirte, mátate. El enemigo va a hacer que tú quieras matarte porque ya no vas a encontrar más razones para vivir, más esperanza.
y la muerte va a parecer dulce, va a parecer una solución. Entiende cómo funciona el enemigo. El enemigo no te pone un veneno al frente para que te lo tomes y te mates. El enemigo te dice, sabe a uva, sabe a cerveza, sabe a esto, sabe al otro, y tú te lo tomas y te gusta, y después quieres más, y después resulta que en tus problemas de vida te dicen, tómate esto, con esto se te olvida, de por sí te gusta, y empezás a tomártelo y a tomártelo, y cuando te das cuenta, ya tu hígado no puede más. ¿Cuántas personas hemos visto irse en estas condiciones? Lo mismo con las drogas, lo mismo con la comida. Es que todo puede ser un problema para nosotros si no estamos viendo con los ojos de Dios. Todo puede ser un problema, hasta el chocolate. Todos tenemos debilidades, todos tenemos vulnerabilidades. Pero Dios es el antídoto de todos esos. Jesús es el antídoto. Para eso nos dejó el Espíritu Santo, para ayudarnos a discernir el bien del mal, para ayudarnos a entender qué sí y qué no. Cuál es el camino que Él quiere que caminemos, cuál es el que no quiere que caminemos. Y no confiemos en nuestra propia prudencia o entendimiento. Y me encanta aquí la comparación que hace la rebelión, que a veces, se los juro, o sea, se los digo así como es. Cuando estamos en rebelión no sentimos que estamos siendo rebeldes, sentimos que estamos persiguiendo una causa justa. Pero ¿quién es el juez? ¿Quién es el que verdaderamente ve las cosas? ¿Quién es el que realmente tiene la última palabra para decidir si efectivamente es rebeldía o no? No somos nosotros, es el Señor. Es a la luz de su luz que nosotros realmente vemos lo que nosotros estamos haciendo. Él expone nuestra realidad, Él expone nuestra humanidad y nos dice, te encuentro totalmente desaprobado. Y vean la comparación. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Es fuerte esto. Y Dios rechazó a Saúl, porque Saúl se fue a buscar. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Desobedeció órdenes específicas que había recibido de Dios y consultó a una divina, a una medium. La advertencia, Samuel lo confrontó 2 veces. A Dios, Dios literalmente fue confrontado, pero también fue desechado como rey, fue suplantado como rey. Y después conocemos la historia. ¿Ustedes creen que él actuó pensando que estaba haciendo algo malo? Vamos a irnos a Jeremías 2:13. Adelante, Anita Morales. Cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Ok, si quieres lo lees de nuevo porque yo no te escuché bien. Adelante. Apaguen ustedes. No lo tienes puesto. No, sí estaba expuesta, pero se estaba oyendo como se cortó un poquito, Muy entonces, no, largo. sí, dale, a Pues, ver. pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Aleluya. Gracias, Ah, Señor. belleza. ¿Cuál es el error de Israel? Abandonaron a Dios por ídolos, También, adoraron en lugares altos y consultaron ídolos de madera. Literalmente cambiaron a Dios. Y yo recuerdo esa película en los Diez Mandamientos y nunca se me olvida la cara de ese gordillo, ese actor que hizo, el que siempre estaba, Moisés decía una cosa y él siempre tenía alguna queja o siempre tenía algo que decir en contra. Y fue el que convenció a Aarón, en la película, ¿verdad? Obviamente, fue el que convenció a Aarón de crear el becerro. Y Aarón que va y lo hace. Estamos sucumbiendo ante la sociedad. Estamos sucumbiendo ante las presiones de la sociedad. Yo lo vi pasar después del COVID. Lo vi pasar y vi iglesia.
sucumbir en su forma de pensar y en su forma de actuar. Y parecían el mundo persiguiendo a aquellos que no querían obedecer las reglas, porque el Señor les había dicho que no. Y de repente, aún siendo iglesia, juzgaban y juzgaron a los que quisieron obedecer la dirección de Dios. Nunca se me va a olvidar eso. Lo tengo tan fresco como el día de hoy. Y les voy a decir algo. Muchas personas que juzgaron, muchas personas que dijeron insultos y dijeron cosas ofensivas contra cristianos, que no quisieron someterse a las reglas de la sociedad en esos momentos, hoy ya no están. Y ahora se dieron cuenta de la verdad. Mas aquellos que escucharon la voz del Señor y se sometieron y decidieron obedecer sin importar el precio y el costo, han visto la victoria, han visto al Señor sacarlos adelante. Y yo soy no solo testigo de esto, soy uno de ellos. Es muy fácil sucumbir ante las presiones, es muy fácil creerle a la sociedad, es muy fácil creerle a los medios, es muy fácil creer a las autoridades, porque creemos en nuestro corazón que las autoridades tienen nuestro bienestar como su prioridad. Y es tiempo de que nuestra iglesia despierte. Es tiempo de que la iglesia despierte. Anoche hablábamos en Tabernáculo precisamente de esto. Yo no lo podía creer, aunque ya estoy acostumbrándome al hecho de que Dios me sorprenda todas las semanas. Ayer estábamos hablando de que la iglesia tiene que despertar en el espíritu para dejar de ser engañada. Y yo no le dije a Ingrid anoche, no tenés una idea del mensaje que tengo que hablar hoy, que es acerca del engaño del caballo de Troya. Es el Espíritu Santo hablando en su iglesia. Es el Espíritu Santo trayendo advertencia, no para que nos asustemos, no para que nos dé miedito, no, sino para que despertemos, tomemos conciencia y busquemos la verdad en el Señor, busquemos su presencia, oremos en todo momento con súplica y ruego y le digamos, Señor, quiero que seas tú guiándome lo que veo, lo que siento y lo que pienso. Iglesia, y se los digo con todo el corazón, miren, mi nombre es Jerry Alvarado y se los digo de todo corazón. Yo no puedo concebir en estos momentos, después de 13 años, de estar, desde que Dios me agarró y me pegó contra la pared y me confrontó y me dijo, usted me va a seguir a mí. Usted va a firmar este contrato conmigo, no con la iglesia. Y que yo le dije, Señor, explícame todo. Yo quiero entender todo. Quiero saber cómo funciona el mundo espiritual. Necesito entender esto porque he hecho lo que siempre me han dicho que tengo que hacer y no me está funcionando. Y les puedo decir esto. Entendí que Él es el antídoto de todo lo que soy yo. Él es la solución. Él es la meta, Él es el objetivo, Él es la salvación, Él es la justicia, Él es mi santidad. Yo no puedo ser santo separado de Él. Yo no puedo producir fruto separado de Él. Él es la luz que ilumina mi lámpara. Él es la palabra. Él es la acción. Él es el fruto. Él es todo. Si no estoy en Él, estoy muerto en vida. Así de sencillo. Aunque el mundo te diga, vive y haz todo lo que tú quieras y bla, 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 bla. El tiempo se está acabando, iglesia. El tiempo se está acabando. Los profetas de Dios fueron levantados Jeremías, Ezequiel, Oseas, Isaías, entre otros, para advertirle a Israel una y otra vez. Ustedes saben, literal, la queja, la queja es un veneno para el espíritu. Nosotros como cristianos no podemos quejarnos de nada si todo lo que tenemos es por gracia.
Lejos de pensar que nos merecemos, debemos dar gracias porque tan siquiera lo tenemos porque Dios así lo quiso. La iglesia necesita un cambio radical en su forma de pensar. Vamos a ver, quiero que leamos Daniel 12:4. Dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y aumentará el conocimiento. Dios le habla a Daniel y le guarda, le dice, esta parte la vas a sellar, la vas a guardar, porque solamente hasta el final de los tiempos se va a evidenciar, se va a abrir. Literalmente, lo que está hablando esta palabra es lo que estamos viviendo hoy. El conocimiento del ser humano ha aumentado y las estadísticas son increíbles. Hoy conocemos el universo. En menos de 100 años hemos conocido más el universo que en toda la humanidad, que en toda la historia de la humanidad. Hemos conocido, tenemos ciencia, tenemos tecnología cuántica, tenemos computadoras que piensan, que actúan y que ya están empezando a predecir cosas. Aumentará el conocimiento, pero no solamente el conocimiento natural o científico o arqueológico o astronómico o medicina, no, también el espiritual. Pero vean que antes que dice, muchos correrán de aquí para allá. Es un tiempo en donde la gente anda como loca. La gente está desesperada por encontrar algo que los haga felices. Nadie está cómodo. Si no es el estrés y las presiones laborales o económicas o sociales, es una insatisfacción constante. Verdaderamente, esta profecía ya se cumple. Estamos aquí, estamos en el fin de los tiempos. Vamos a segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Sí. Ah, listo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es increíble cómo esto. Yo leía Isaías 53 y los invito a que la busquen y la lean. Es la profecía sobre el Cordero de Dios que va a venir en el futuro, la esperanza del Mesías y cómo Él iba a pagar por nuestros pecados. Literalmente estaba diciendo que era Jesús, sin decir que era Jesús. Y por eso es que a veces cuesta tanto que entender a los judíos que habiendo conocido esa escritura no pudieran observar lo que estaba sucediendo frente a sus ojos y se dieran cuenta de que era el cumplimiento de esa profecía. Bueno, de la misma manera, estamos viendo profecía cumplirse hoy. ¿Que toda una vida ha existido gente mala? Por supuesto que sí, pero hay una diferencia. De nuevo, ya esto no está sucediendo en un pueblo o en un tipo de gente, es global. Y de una manera que verdaderamente nos hace sentir, ya no existe aquella normalidad que solíamos tener. Ya todo cambió. Y aunque ese cambio es permanente de generación en generación, yo recuerdo que el cambio mío, digamos, de mis papás o de mis hermanos, que era una generación, digamos, o una época, una década atrás, a mi cambio, y después a los 90, yo no sentí un cambio tan radical como que yo dijera, prácticamente entre los 80 y los 90, yo no sentí la gran cosa. Pero del 2010 para acá, en 10 años, yo he sentido más cambios
que en lo que en toda mi vida he sentido cambios. Y cada vez puedo evidenciar en la gente, en su forma de pensar y en su forma de actuar, que esto es cierto. Debes saber eso, Timoteo, que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Check. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Check. La gente no solo tendrá amor por sí misma, sino también por su dinero. Check. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Check. O sea, todo hace check aquí. Desobedecerán a sus padres y serán ingratos y no considerarán nada sagrado. De nuevo, literalmente, Pablo no podía poner todo lo que iba a suceder, pero nos está dando ideas de un comportamiento en las familias, los pleitos en las familias. Hijos que se vuelven contra sus padres y padres contra sus hijos. Serán ingratos y no considerarán nada sagrado. Cuando no hay nada sagrado, cuando no hay nada que sea santo, cualquier comportamiento vale. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo bueno. ¿Por qué? Porque ya lo bueno no es bueno, ahora lo bueno es malo. Traicionarán a sus amigos y serán imprudentes y se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, muchos yendo a la iglesia, otros inclusive desde púlpitos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Ahí está la clave de todo. ¿Cuál es el único poder en el universo que puede hacer que usted y que yo dejemos de ser quienes siempre hemos sido y empecemos a ser una persona transformada que refleja la imagen de Jesucristo? Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Por más que yo me sepa la Biblia en 16 idiomas, que me sepa los 16 comentarios, que me sepa los apócrifos, que me sepa todos los comentarios, no se trata de lo que yo sé. Sigue siendo letra. Solo el Espíritu Santo hace que lo que está en mí cobre vida y produzca fruto, porque Él es el fruto. Entonces, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder de hacerlos obedientes a Dios. Pueden decir lindos mensajes, pueden hablar de lo que sea, pero si no está el poder del Espíritu, si no está la unción del Espíritu, si no está el respaldo del Espíritu, si no es el Espíritu Santo hablando, ¿y cómo se da cuenta la gente si la gente tampoco está conectada al Espíritu Santo? El que está conectado al Espíritu Santo puede discernir cuando viene del Espíritu o cuando no. Pero si no estás conectado al Espíritu Santo, no te vas a dar cuenta. Todo suena igual. Todo suena bonito. ¿Estoy diciendo una mentira, Anita Morales? ¿Estoy diciendo una mentira? Ujú. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Estoy diciendo una mentira al decir que solamente cuando estamos en el Espíritu podemos discernir lo que viene del Espíritu. Jerry, la escritura esta segunda de Timoteo, es que está con la boca hecha agua. Me gustó mucho donde dice, debes saber esto, Timoteo, en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo Ujú, y por dinero. ujú. El dinero se vuelve la prioridad. El dinero es como, como un dios, como un dios. Es la Ahora, prioridad, es sí, el ahora objetivo. nosotros hicimos un pacto con Dios, no con el hombre. Correcto. Un pacto con Dios hicimos tú y yo. Correcto. Solamente si estamos en el Espíritu podemos discernir Nada lo hemos que viene del Espíritu porque reconocemos su voz. Si no estamos en el Amén. Espíritu, no podemos reconocer la voz. Cualquier voz suena bonita y en eso tenemos que estar atentos. Porque ¿cómo vamos a alejarnos de algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a alejarnos de algo que no entendemos o que pensamos que está bien porque no estamos conectados?
Y podemos estar trayendo caballos de Troya a nuestro corazón y a nuestra mente, que en lugar de producir vida van a producir condenación. Vamos a ver. Vamos a leer primero Timoteo 4, 1, 2. Jerry, yo te puse ahí que yo creo que primera de Timoteo 4, 1, 2 debería ser hasta el 3 porque la veo como que queda ahí Dale, no hay y ningún problema. confusa en el 4. Ok, Leémosla. dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mm, Imagínense el nivel de engaño que, imagínense el nivel de engaño en donde las personas se van a apartar de la fe verdadera. ¿Por qué? Porque van a seguir espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Solo hay una forma de que esto suceda, iglesia, y es cuando no sabemos qué es qué, cuando no podemos discernir, cuando no tenemos discernimiento. El discernimiento no viene de nosotros, no es de nuestro intelecto. El discernimiento es espiritual, es el Espíritu Santo diciéndote que sí y que no. Por eso es tan indispensable y por eso es que el Espíritu Santo está convocando a su iglesia a un despertar espiritual, porque esto va a sucederle a las personas que no están conectadas al Espíritu Santo. Si usted no está conectado al Espíritu Santo, en cualquier momento esto le puede suceder. Así de sencillo. Es más, si yo no sintiera la urgencia en mi corazón que me mueve y me apasiona del despertar de la iglesia, les digo, esto sería entonces probablemente una mentira. ¿Por qué? Porque lo que a mí me pone el Espíritu Santo en el corazón es la iglesia tiene que despertar. Lo que anoche hablábamos, que yo no participé prácticamente en toda la noche, yo no hablé la boca, yo no abrí la boca, todo fue recibir anoche, me tocó recibir por dicha. Pero a lo que me refiero es, era el mismo mensaje, era el despertar al Espíritu, era que nosotros nos conectemos, nos enganchemos con el Espíritu Santo para que podamos a través de sus ojos discernir claramente qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y no solo eso, que cada día nos demos cuenta la magnitud de nuestra necesidad de Él y lo busquemos más. Pero si todo el día pasamos solo o haciendo nuestras agendas o trabajando en nuestras agendas y no tomamos tiempo para hablar con Él, o no hemos aprendido a interactuar con Él a través de nuestro día, porque esa es otra forma, entonces estamos en peligro. Iglesia, estamos en peligro. La palabra lo está diciendo muy, muy, muy claro. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Ustedes creen que los demonios han dejado de trabajar? ¿Están trabajando 24/7? Estamos orando 24/7 porque ellos sí están trabajando 24/7. ¿Cómo sabe usted distinguir de lo bueno y de lo malo si solo depende de su intelecto? Y si todo le cambia delante de sus ojos y usted ahora empieza a ver lo bueno como malo y lo malo como bueno y ni se da cuenta, eso ya sucedió, iglesia. Desde el 2020 para acá, yo veo gente cristiana hablando y despotricando, y digo despotricando porque es una palabra que usábamos aquí mucho en la casa, como los yeguas salvajes o como los caballos salvajes que despotrican salvajemente. Gente actuando así en contra de Israel, en contra de la fe, en contra de la misma iglesia cuando la iglesia obedece y sigue la dirección del Espíritu Santo. Y yo he visto cristianos que van a la iglesia, que tocan alabanza en la iglesia y que tienen una forma total y absolutamente opuesta de pensar a lo que el Señor y el Espíritu Santo está guiando. Lo veo, lo veo. Por eso les digo de todo corazón, Dios está queriendo despertar a su iglesia, pero su iglesia quiere despertar. Ese es el punto. Y anoche la oración fue en esa dirección. Adelante, Adri.
Yeye, una pregunta. ¿Qué piensa usted de, de esas iglesias? Bueno, de las iglesias que dicen, ven tal como eres, aquí te amamos y te aceptamos tal como eres, entonces incluimos, ¿verdad? La gente que anda en pecados, ¿verdad? Ya sabemos cuáles, ¿verdad? Este, y que no predican contra el pecado. O sea, ¿qué hacemos con estas personas que necesitan que se les confronte, ¿verdad? Y que no pasa eso en las iglesias. Bueno, mi opinión es muy sencilla. Si el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo se encarga de todo. ¿Por qué? Porque la palabra que se va a hablar ahí es dirigida por el Espíritu Santo. Y va a ser el Espíritu Santo con su palabra confrontando los corazones y las mentes de las personas. Entonces no tiene mucha ciencia. El Espíritu Santo lo hace todo. Y puede Ujú. que la estrategia de ven tal y como eres sea una estrategia para permitirle a la gente a sentir una zona segura de juicio, de que no va a haber condenación, ¿verdad? Van, y si verdaderamente el Espíritu Santo está hablando, les va a hablar, porque a mí me lo hizo. A mí me lo hizo en una iglesia. No tenían esa filosofía, pero yo fui a una iglesia en donde me sentí seguro y cuando me di cuenta, el Señor me estaba confrontando a mí. Y el que estaba llorando ahí adelante era yo, porque me di cuenta de que Dios me estaba jalando. Pero si es una iglesia que busca solamente que la gente venga y piensa que el hecho de que ya estén ahí sentaditos y estén escuchando prédicas, ya eso va a ser suficiente, pero no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo, sino que son prédicas muy intelectuales y muy bonitas, con palabras muy sofisticadas y todo, porque estudiaron en la universidad y les enseñaron cómo predicar y cómo construir todo este tipo de cosas, probablemente no va a pasar nada. Y yo estuve en una iglesia de esas. Y el Señor me sacó de esa iglesia, ¿ok? Si bien es cierto, en la iglesia no puede rechazar al pecador, como dice tío Jorge, ¿verdad? El pecado es otra cosa. Una cosa es el pecador y otra cosa es el pecado. Y hay que verlo de esta manera. El pecador necesita ayuda del pecado. Tiene que quitársele el pecado, pero el que hace eso es el Espíritu Santo. Y lo digo porque yo lo viví. Yo lo viví en carne propia y probablemente muchos de nosotros hemos estado ahí en esas iglesias en donde el Señor nos agarró el corazón y nos lo hizo trizas y sabíamos que estábamos mal y vinimos y nos arrepentimos y le entregamos al Señor nuestro corazón. El problema no es tanto la filosofía de vengan, el problema es qué está sucediendo ahí en esa iglesia. Está el Espíritu Santo siendo la dirección, el orquestador de todo, el que está teniendo personas orando por todos lados en cultos de oración, está ¿cómo se llama? De intercesión, como una Times Square. En donde yo recuerdo que habían grupos de intercesión en todo lado durante las prédicas, había gente orando. Entonces, es otra temática, es otra dinámica. Pero algo que sí les digo es esto, yo estuve en esas iglesias en que decían, vengan y te amaremos tal cual eres. Muy bonito, suena lindísimo, pero un día el Señor me dice, la gente está saliendo igual a como entró. Y yo me Ujú. dediqué a dejar de tocar alabanza para ir por los pasillos arriba y hacer lo que hacíamos o lo que se hacía en Times Square, que era orar por las personas que estaban abajo. Y yo llegaba temprano y empezaba a caminar por todas las sillas diciendo, Señor, tú sabes quién va a venir hoy, quién se va a sentar aquí, tú sabes cuánto te necesitan, tú sabes los problemas que están pasando, Señor, y cuánto realmente necesitan de ti, despiértalos. Y un día sencillamente yo llegué y me dije, o sentí en realidad, ya no, nada va a cambiar aquí porque la iglesia está dormida. Y me salí de ahí. Y cuando me salí de ahí, empecé a buscar a Dios directamente y le empecé a pedir revelación, entendimiento, sabiduría. Y el Señor empezó a guiarme y empezó a llevarme por un camino que jamás pensé que me iba a llevar. Pero hoy por hoy tenemos una iglesia en crisis. Y esta iglesia en crisis no es de ahora. ¿Desde hace cuánto? Yo recuerdo el libro de David Wilkerson, La iglesia Cristianidad en crisis.
Que por cierto, el otro día traté de buscar la fecha de cuándo había sido ese libro. No sé si fue en los 80. Tiana, ¿usted se acuerda de ese libro, el de Cristianidad en Crisis, de David Wilkerson? Están hablando. No, no era de David Wilkerson. ¿No era David? No, Hank Hanegraaff, Ah, ok, ok. Pero eso fue hace cuánto. en los años 80, 90, por ahí. Ok. Sí, yo recuerdo que era viejito, porque incluso cuando yo lo compré ya tenía sus años. Y desde entonces tiene, y es más, les digo algo, yo escucho Ravenhill, escucho pastores de los 50, de los 40, y esos pastores ya estaban hablando de una cristianidad en crisis. ¿Hemos mejorado? Yo lo que siento es que el Espíritu Santo ya está diciéndole a la gente, ¿quién quiere? El que levanta la mano, lo entrena, lo prepara, lo adiestra, y el que no, no, y el que no, no. Y lo que está por venir, se los digo y se los prometo, y acuérdense de mí cuando suceda. Muchas personas no van a ser transformadas y van a ver a otros cristianos transformados y van a decir, ¿por qué usted sí y por qué yo no? Y mientras tanto, hoy, mañana, ayer, ¿qué ha estado pasando en nuestra vida espiritual? Es que es muy fácil llegar y después decir, ¿por qué usted sí y yo no? Porque no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando hoy. No estamos dando cuenta, no nos estamos dando cuenta de lo que Dios está buscando y está pidiendo y está llamando y convocando a su iglesia a hacer. No nos estamos dando cuenta, porque estamos permeando mucho del mundo, estamos permeando mucho de las aflicciones de esta naturaleza humana en la que vivimos, en la que nos distrae y literalmente estamos trayendo caballos de Troya que nos están engañando, que nos están distrayendo, que nos están haciendo pensar diferente a como deberíamos estar pensando. Vamos a ir a la siguiente. Vamos a ver, segunda de Pedro 3, 3 al 4. Dice la palabra. eh, Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como el principio de la creación. Amén. Qué interesante porque yo recuerdo esa etapa cuando veía los 10 mandamientos y yo veía a esa persona siempre quejándose y quejándose de Moisés. Y resulta que em, de muy bonito, es fácil quejarse, es fácil no creer, es fácil pensar ¿qué pasó con la promesa? Como decía la escritura, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? ¿Ustedes no creen que los discípulos que probablemente pensaban que Jesús, ¿verdad? Que Jesús iba a volver en su tiempo de vida? No volvió. Ellos pensaban, Jesús en cualquier momento, dentro de 15 días, 22 días, podría estar volviendo. ¿Por qué nosotros ahora podemos tener certeza de que este es nuestro tiempo? Y anoche lo hablábamos, nosotros somos la generación, los que estábamos en ese grupo, todos lo sentimos y lo percibimos y lo expresamos. Somos la generación que va a ver a Jesús regresar. ¿Por qué tenemos ese nivel de certeza que podemos aseverar algo así con tanta confianza? Porque es el Espíritu Santo el que nos deja sentir, es el que nos confirma, es el que hace que queramos estar listos, preparados, alertas, atentos, enganchados, conectados permanentemente, porque no queremos perdernos de nada. Yo no digo esto para jactarme o para hacerme el supercristiano, al contrario, mis requisitos son entre más malo, más mejor. Literalmente soy una persona que necesita de Dios muchísimo. Pero la diferencia es que lo busco, la diferencia es que estoy ahí, la diferencia es que soy terco, con Dios soy terco, yo necesito más, yo quiero más.
y no descanso de estar ahí, porque me doy cuenta de que si yo me permito a mí mismo ser Jerry, sencillamente es más fácil ir a prender el televisor, es más fácil hacer un montón de otras cosas que buscar del Señor. No que yo no tenga mis tiempos libres y no tenga mis tiempos de descanso, sí los tengo, pero yo paso todo el día pensando y meditando en el Señor. Todas las circunstancias alrededor mía me hacen pensar en Él, me hacen buscar la perspectiva del reino. Y tengo testigos que lo ven como soy yo. En el trabajo Dios me está abriendo puertas para hablarle a gente. Y no solo me ha hablado, no solo me ha dado la oportunidad de hablarle a una persona que no es conversa, no cree en Dios, sino que ahora más bien está empujando, o está haciéndome push para que me está presionando para que le hable del Señor. Y encima de eso ya tiene otra persona que también está interesada que le hable del Señor. Ese es el Señor el que hace las cosas. Nosotros solo tenemos que estar listos, disponibles, estar conectados y vivir en la perspectiva del reino. Tengamos cuidado, iglesia. ¿Cuál es? Y esto es con el cierre, esto es la parte final con la que les quiero dejar. ¿Cuál es tu caballo de Troya? ¿Cuál es la situación en la que hoy estás permitiendo que en tu vida haya insatisfacción, haya frustración, haya queja, haya prioridades que no son Dios en tu vida? Que haya cualquier cosa que esté cambiando tu forma de pensar o tu forma de sentir y que está alejando, que está enfriando tu fe, que te está dando apatía o que te está generando frutos que son lo opuesto a los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son las situaciones en las que tal vez has creído lo que te han dicho o has aceptado algunas formas de pensamiento o de sentir que son contrarias a lo que el Espíritu Santo está buscando hoy en su iglesia? Si bien es cierto, la cristianidad está en crisis y la iglesia está dormida, ese no debe ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque tiene que ser Cristo. Y entonces, cuando estamos en Cristo, Él nos da un nuevo enfoque. En mi caso, mi enfoque es Cristo. Y Él me dice, vaya y háblele a la iglesia que se despierte. Pero Él es mi enfoque. Si yo me desconecto del enfoque en Cristo y me voy solo a hablarle a la iglesia, estoy cometiendo el mismo error. Porque el que hace que yo sienta, que yo quiera, que yo sienta pasión, que yo sienta amor, que sienta misericordia, pero que también quiera hacer la voluntad de Dios, es Él, mi enfoque. Estas últimas semanas han sido muy difíciles. Hoy fue un día bastante fuerte. Pero si yo no confiara en Dios como confío, probablemente sería el triple de fuerte. Y en los momentos de angustia y en los momentos de dificultades, cuando yo tengo que decir y manifestar realmente de qué está hecha mi fe. Iglesia, los dejo con esto. ¿Cuál es tu caballo de Troya? ¿Qué es aquello que está permeando en tu vida, que está ingresando a tu corazón, a tu mente y que te está desviando la atención, que te está vulnerabilizando y que va a traer o que le abre puertas al enemigo para que llegue a tu vida y traiga el caos y traiga destrucción? Recuerden, esto fue un engaño revestido de regalo. Y en la primera foto que tuvimos, los vimos danzando y felices porque según ellos habían triunfado. Lo que menos sabían es que para la noche todos estarían muertos. Ujú. Iglesia, si no estamos en el Espíritu, estamos vulnerables y cualquier cosa puede llegar a convertirse en un caballo de Troya. Vean los ejemplos que tuvimos en el Antiguo Testamento. Vean la descripción en el Nuevo Testamento del mundo en el que vivimos. Más Perdón, claro no canta un gallo. Sí, adelante. Adelante, tía Rosa. eh, este, que le, que le, que le iba a contar con todo eso que está hablando al respecto. Un día esto estaba viendo este, un, un video que hablaba de que ahora las iglesias son un show,
decía, y que han convertido todo lo que es alabanza y todo eso en un show. Y que, y hablaba también de que no, o sea, no solo el show, sino eh, el pedir, ¿verdad? El decir, si des más y das y esto y el otro, el Señor te va a multiplicar, el Señor te va a progresar, el Señor esto y el otro, o sea, Correcto. y mucha gente viene y ofrenda y da en pos de eso. Y hace como 2 domingos, eh, yo lo viví en la iglesia. La pastora de la iglesia mía le prestó la iglesia a otra iglesia porque la estaban remodelando, no sé qué, ¿verdad? Entonces vinieron a hacer culto a la iglesia de la pastora donde yo voy. Y resulta que cuando empezaron las alabanzas, fue una cosa se tiraban al suelo, gemían, había una señora que se paseaba por toda la iglesia con los ojos en blanco, como parecía poseída totalmente. Era una cosa, y a mí me empezó a agarrar un dolor de cabeza, me empezó a agarrar ganas de vomitar. Yo me tuve que salir porque yo sentía que me moría. Detrás mío salieron como 6 hermanas, todo el mundo salió de la iglesia y se fue porque, o sea, no podíamos estar. Fue una cosa tan espantosa que tuvimos que hablar con la pastora. Yo fui una que yo le dije, mientras usted le preste la gente a esta iglesia, conmigo no cuente. Se queda con ellos, pero yo no puedo estar así, no puedo estar en eso. Eso no es de Dios. Todo lo que yo vi, le digo, eso no es de Dios. Le digo, ver a esa mujer con los ojos en blanco y paseándose como una momia por toda la iglesia y pegando unos brincos rarísimos, bueno, yo me escalofriaba, como le digo. De lo más raro, yo empecé a sentirme que la cabeza me estallaba, que tenía ganas de vomitar, me descompuse totalmente. Fue una cosa, yo decía, que a mí, yo decía, señora, esto no es tuyo, ¿verdad? Es totalmente, era totalmente rarísimo. De hecho, como le digo, no solo yo, un montón de hermanas tuvieron que salir y irse y todo, un montón de hermanas tuvieron que salirse y resulta que la pastora tuvo que hablarles y decirles, no, no les voy a prestar más la iglesia, ¿verdad? Porque la misma pastora, digo, yo no podía decir nada, pero yo no me sentí bien, ¿verdad? Totalmente. No, no, por eso les digo, o sea, la cristianidad está en crisis por una simple razón. No estamos orando. Así de sencillo. No estamos orando lo que deberíamos estar orando. Cuando oramos, el Espíritu Santo que está en nosotros nos contacta, nos comunica, nos permite sentir su presencia, nos permite sentir que estamos ahí. Es esa conexión directa que ya tenemos. Y el Señor no nos va a engañar. Dios no puede engañarnos. Él es la verdad. Hay que ir a Él. Entonces, de nuevo, a mí me duele. Ayer yo estaba leyendo en la palabra, en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos de los Apóstoles, y estaba viendo a la primera iglesia. El Señor ha puesto la primera iglesia en mi corazón. ¿Qué era lo que ellos hacían? Orar. Ellos oraban. Pero ustedes vayan y lean cómo era la primera iglesia. Recibían al Espíritu Santo inmediatamente. O sea, literalmente ellos aceptaban a Cristo. Muchas veces recibían inmediatamente el Espíritu Santo antes de bautizarse. En ocasiones se bautizaban y recibían inmediatamente el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Ya con el Espíritu Santo ellos empezaban a orar, a orar, a orar, a tener tiempo con Dios. Y el Señor los mandaba y les decía, usted vaya para allá, usted vaya para allá. A Felipe. Y yo le decía a mi esposa, vea, a Felipe literalmente un ángel lo raptó de un lugar y se lo llevó para otro. Y me dice mi esposa, ¿dónde está eso? Y yo, vaya, búsquelo, está aquí, aquí, acá. Y lo fue a buscar. Y es una escritura chiquitita, no te la vas a memorizar, pero cuando llegas a ella te quedas así como, eso puede pasar. ¿Por qué no? Está en la palabra. Nosotros no hemos aprendido a vivir la sobrenaturalidad de Dios. Hemos aprendido a vivir en un estado religioso. Y Dios ya no quiere eso. Dios quiere que lo conozcamos tal cual grande y increíble Él es. ¿Para qué? Para que seamos transformados, para que en nuestro corazón haya gozo, felicidad, esperanza, tranquilidad. Pero nosotros seguimos resistiéndolo. Lo resistimos. Es más fácil irnos a hacer lo que nos gusta hacer.
Y cuando hablan del Señor, es que eso no es para mí. Ok, mientras esa sea nuestra actitud, no vamos a poder cosechar frutos. Así de sencillo. No vamos a ver la gloria de Dios si no estamos en Él. Y para ver la gloria de Dios hay que estar en Él. Pero de nuevo, cuidémonos, iglesia. Acuérdense, la iglesia está en crisis. Nuestro deber es orar por ellos y hoy voy a orar por ellos. Anoche y oramos por la iglesia para que el Señor despierte, traiga revelación, sueños, visiones, lo que sea, para que despierte a su iglesia, despierte a sus líderes, para que cada día sean más los que están despiertos. Y yo he escuchado mensajes venir de pastores de otras denominaciones. Es más, a veces ni de pastores, a veces son de gente de congregación. Decir, iglesia, tenemos que despertar. El Señor está llamando a su pueblo, está llamando, está convocándonos ya a la gran cosecha. Está preparándonos y entrenándonos para vivir en el Espíritu para la gran cosecha. ¿Cuál es tu caballo de Troya, iglesia? ¿Cuál es? ¿Tienes algún caballo de Troya? ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? ¿Lo entiendes? No. Ora, pídele a Dios que te revele. Señor, muéstrame, muéstrame, escudriñame y muéstrame si tengo algo que no te pertenece y que no debe estar ahí, que no quiero nada en mí, como decía la canción, porque todo lo que hay en mí necesita ser cambiado, Señor. Amén.